Hola amigos de Radio Libertad Constituyente, soy Vicente Ferrer y estamos transmitiendo o grabando, como queráis, desde el Caribe colombiano, desde Cartagena de Indias, la que fue uno de los centros importantísimos de todo el Imperio Español en la época en la que todo el continente era las colonias. Y desde aquí se partían todo lo que eran las flotas de Indias cargadas de oro y plata sobre todo. Bueno, pues como sabéis, a mí me toca en este viernes hablar del hecho nacional a la conciencia de España. Bien, precisamente en base a un libro que está siendo, yo diría, premonitorio, o por lo menos que está adivinando o simplemente que hizo un gran diagnóstico de lo que ha sido o lo que está siendo la degeneración total a la que se está llegando con las autonomías y con esos neoestados o miniestados que se están convirtiendo y que están devorando precisamente a la nación, y que es esa, no ya idea, sino hecho que está descubriendo tanto don Antonio como todos en el movimiento, comentando todos los hechos que están ocurriendo políticamente en España y que nos hemos dado cuenta, se ha dado cuenta, principalmente, obviamente, don Antonio, que a partir de algo que ya enunció, que ya escribió, nada menos que en 1994 y publicado en el 95, se está dando cuenta que los nacionalismos no es más que una ocultación de un estatalismo, que realmente los nacionalismos son estatalismos, tratan de construir Estado y acaban destruyendo las verdaderas naciones, los verdaderos patriotismos. Nosotros desde este programa nos basaremos sobre todo a partir, como textos bases, de la primera parte, lo que es la primera parte del discurso de la República, el hecho nacional. Sus epígrafes, para que lo sepáis, es realidad y conciencia nacional, respuesta al derecho de autodeterminación, nacionalismo versus Estado. Esto posiblemente incluso tendremos que verlo y estudiarlo porque veremos que ha sufrido alguna que otra variación, como la que estamos diciendo, que don Antonio está descubriendo, y con eso todo el movimiento, que detrás del nacionalismo en realidad está el estatalismo. Y una carta a la juventud no nacionalista y las conclusiones. En fin, como he dicho, este libro fue escrito en el año 94. O sea, ni siquiera había ocurrido lo del pacto del Majestic, que llevó a Aznar al poder y que hizo que Pujol alcanzara, bueno, la Generalidad de Cataluña, el 30% del IRPF, la desaparición de los gobiernos civiles. Simplemente ya había pasado lo del 93, el pacto de legislatura con González, en la cual hubo lo que se consideró una primera cesión excesiva a lo que eran las autonomías, como era el 15% del IRPF y unas cuantas transferencias. Y desde ese punto, don Antonio realiza esta obra, como digo, casi y sin casi premonitoria, o sencillamente gran diagnosticadora de lo que ha ocurrido después, incluso proyectándolo, viendo que con la evolución de las autonomías, incluso descubriendo hechos que entonces a lo mejor no se podían percibir. Bien, conmigo está, porque voy a hacer un poco de trampa, ya que estoy a 8.000 kilómetros, un sabio de guardia que me ha traído un personaje histórico, ya que estamos en esta radio, Libertad Constituyente, que, liderada por un personaje histórico, pues me he traído a el doctor Juan Manuel Lesmes Duque, capitán de navío retirado, héroe del último hecho histórico de la última batalla naval de la Armada colombiana. Además que ha sido especialista, ha trabajado en Washington como analista en inteligencia y desde su experiencia ahora está en el sector privado. Doctor Juan Manuel Lesmes Duque, buenas noches, ahora estamos aquí en de noche. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Para mí es un honor estar con Vicente y poder compartir con ustedes mis experiencias referentes a estos temas. Muy bien. Ya de entrada, ¿se podría diagnosticar así, con años de distancia, no ya como un pensador, como don Antonio, sino desde el trabajo que usted ha hecho en inteligencia, por ejemplo, cuando estuvo en Washington, cosas que están pasando ahora, como ejemplo, ese estatalismo que está destruyendo las naciones, no solamente en España, esto se puede proyectar también en las naciones iberoamericanas y en Sudamérica en general? ¿Se podía haber previsto o se podía ver hace 10, 15 años que podía ocurrir esto, las crisis nacionales que está teniendo por culpa de X nacionalismos irreales, como son el bolivarianismo socialista o el indigenismo, etcétera? Referente a la institucionalidad, sí se ha podido prever
de unos 6 o 7 años hacia atrás lo que iba a suceder o lo que está sucediendo. Todo basado en que nuestros estados vecinos, como Venezuela, Bolivia, manejados básicamente por Cuba, han tratado de institucionalizar la nacionalidad de los estados, especialmente Colombia, que estuvo al margen del socialismo populista manejado por sus vecinos, basados en su poder económico. Y en base a eso han tratado siempre de que con el poder económico tratar de manejar las mentes humanas y su política. Es curioso que Juan Manuel, el doctor Lesmes, esté comentando cómo se puede desinstitucionalizar con la ideología y amparada en un poder estatal fuerte. Voy a leer, esto es una primera pincelada de lo que vamos a ir haciendo a lo largo de los programas. En lo que es la introducción de don Antonio, escribe: primero hablaré de la historia y el sentimiento natural de la patria contra el estado de autonomías que, tal como ha sido concebida por la monarquía parlamentaria, está rompiendo la conciencia de la unidad nacional de España. Es decir, está refiriéndose evidentemente a que se crea el estado de autonomías, un estado dentro de otros estados, y estamos además en el ámbito del estado de partido. Y esos estados, mini estados, en realidad lo que van destruyendo es la misma institucionalidad. También una institucionalidad que en algún momento, bueno, nunca llegó evidentemente a ser una democracia formal, como todos sabemos, porque es un estado de partidos, pero va minando cualquier parecido con una democracia. Si tenía algún viso de haber una mínima separación de poderes, absolutamente que no existía desde el principio, desde el mismo la formulación de esa carta magna llamada Constitución. Pues bueno, a partir de la ley del 85, de las siguientes transferencias, en realidad lo que se va es desinstitucionalizando y desconcienciando el sentido nacional. ¿Para construir qué? Meras referencias, estructuras estatales que creen obviamente clientelismos y que necesitan de una constante ideología, aunque sea evidentemente falsa. Eso es otro tema en la que ya vamos a abordar, la realidad, lo que es real y lo que no es real, si la conciencia nacional es real y el sentimiento que se fabrica y la ideología que se fabrica no es real. Hay una frase en este primer capítulo que me encanta, ¿no? Porque nos da una idea de que realmente el régimen en el que estamos, continuista del franquismo, legalmente, crea una realidad basada en una fuerte ideología, aunque sea una ideología posmoderna, de consenso, relativista, pero lo es, y lo invade todo. Dice don Antonio, escribe: España no ha sido, no es y no será una unidad de destino nacional en lo universal, como pretendió el imperial consenso franquista, y porque no es un producto de la voluntad de los españoles, España tampoco puede ser una pluralidad de destinos particulares en lo común europeo, como pretende el posmoderno consenso juancarlista. En realidad, estamos viendo posiblemente dos realidades que en realidad son realidades paralelas, basadas en una fuerte ideología y basadas en sentimientos, más que en conciencia, porque la conciencia, como se describe en el libro y como vamos a deshilachar a lo largo de las semanas, se basa en hechos reales, en hechos nacionales, como vamos a ver. Pero a mí me fascina esa parte de lo que se basa en el sentimiento, por lo tanto, al fin y al cabo acaba siendo una fantasía subjetiva o una realidad subjetiva, y lo que es en la conciencia. Doctor Lesmes, como militar y como formador de militares, y en su experiencia, incluso que en la experiencia de batalla, etcétera, ¿sería correcto decir que en la formación militar de un ejército, de una nación real, evidentemente, se debería basarse en una conciencia en base a unas reglas, además de un sentimiento patriótico basado pues en el hecho de la historia de ese país, de esa nación, y que eso podría ser totalmente opuesto a una falta total de conciencia por una facción, ya sea rebelde, ya sea sectaria absolutamente, terrorista o revolucionaria, lo que sea, basada únicamente en lo sentimental, en los sentimientos? Sería correcto, existe esa referencia, por eso puede haber
una conciencia de saber el bien y el mal, al fin y al cabo, unas reglas convencionales, la Convención de Ginebra, mientras que en el terrorismo de cualquier clase siempre va a basarse en una ideología sentimental y, por lo tanto, carece absolutamente de moral. El Estado colombiano en toda su historia siempre se ha basado en la conciencia y en la libertad. Por eso todas las fuerzas de mar, aire y tierra del ejército colombiano y de nuestra patria siempre en la instrucción militar hacer énfasis en la conciencia, en nuestra historia y tradiciones, y que siempre seremos los garantes de la libertad, tanto de la patria como de todos sus ciudadanos. Siempre en base a las reglas nacionales e internacionales, la Convención de Ginebra y todo lo relacionado con el buen actuar de un ejército de un país democrático, sin dejarnos llevar por ninguna clase de idealismo o fanatismo de ninguna posible filosofía, tanto ni religiosa ni política, basados simplemente en ser un ejército de un Estado democrático. En esa línea sí que cree que siempre va a haber, a pesar de que siempre habrán errores, esa diferencia con una mente que sea completamente ideologizada, que tenga solamente basada en sentimiento, por decirlo de alguna forma. Eso es absolutamente cierto, y el caso colombiano es absolutamente, se puede explicar en muy pocas palabras. 48 millones de colombianos de bien y solamente unos 7.000 a 10.000 desadaptados, lo podría yo llamar así, terroristas, que quieren cambiar la institucionalidad completa, hacerla a su sentimiento ideológico y no como un Estado democrático, sino como ellos solamente lo piensan. Es imposible que tan poco número de personas vayan a poder doblegar a un Estado y a 48 millones de colombianos de bien que queremos, a pesar que la democracia no es perfecta, sí seguir en el camino de su desarrollo. Bien, está haciendo referencia, por supuesto, a lo que sabemos del complejo desarrollo del tema de la paz, de las discusiones sobre la paz, y que está trayendo tantas polémicas, porque Colombia, que evidentemente, sin ser una democracia a lo mejor formal, desde el punto de vista científico, como nosotros lo entendemos, sí que tiene, por ejemplo, un sistema de representación mucho más avanzado que el mismísimo español. Es decir, de entrada no es un estado de partidos. De entrada, la Cámara de Representantes sí que se elige directamente. Los partidos todavía no controlan lo que es todos los aparatos y, en principio, los poderes están separados, aunque la presidencia tenga bastante poder, especialmente por el tema de las regalías. Con todo, como ha dicho el doctor Lesmes, se está planteando, para asimilar a esas 5.000 o 7.000 personas, el ir a un estado de partidos. Qué curioso. Es decir, eso me recuerda a eso que don Antonio habló del ruido de sables y todo aquello de la transición que sirvió como excusa para llegar al estado de partidos. En Colombia espero que no ocurra lo mismo, pero se está utilizando eso para ir a una especie de consenso, abandonar esa política que siempre ha sido tradicional en Colombia e ir hacia el consenso relativista, que todos conocemos de qué se trata. Y una pincelada más en este primer programa para abrir la boca, ¿no?, de lo que puede ser el desmenuzar, el introducirnos, el estudio y el debate de esta obra, diría diagnosticadora, ¿no?, más que premonitoria. Voy a leer, siguiendo el capítulo Realidad y Conciencia Nacional. Las naciones son meros hechos de existencia colectiva que cada generación impone, sin preguntar a las siguientes, con la familia, la religión y el paisaje donde nace. Y no hay en ellas nada de misterioso o de enigmático. Los españoles se sienten españoles no porque están en, sino porque son de España. Y no como fruto de su libre determinación personal o la de sus padres. Lo que nos está exponiendo es que una nación es un fenómeno objetivo, real, que surge por un montón de circunstancias, desde geográficas, políticas, demográficas, de todo tipo, pero que no es lo que hemos visto anteriormente, lo que hemos tratado sobre el devenir, el destino universal, ni nada de una voluntad. Por eso mismo, el estado de autonomías trata de construir naciones a partir de lo que es su poder estatal, algo que, como ya ha dicho don Antonio, sobre todo en los últimos días, es algo que jamás ha ocurrido, que a partir de la fuerza de un Estado, pues se invente una nación. Es que eso es absurdo. Yo he polemizado algunas veces en los podcasts, me he encontrado con gente, aparte de los trolls de buena voluntad,
que sencillamente por culpa de la educación en las autonomías, en los sistemas autonómicos, que está, como todos sabemos, transferidas en la mayor parte, o casi todos, las transferencias de educación, pues se creen en serio, por ejemplo, cuando en el País Vasco se celebró el 925 aniversario del rey del Estado Vasco. Al pobre Sancho III el Mayor, en el año 1040 lo hacen rey del Estado Vasco. ¿Qué sabía el hombre que es un Estado y que es vasco? Es decir, lo que sí sabía el Sancho III el Mayor en 1040 es que él quería ser Rex Totus Hispaniae. Y aquí entramos en un hecho, que ya Menéndez Pidal, en su gran obra de 65 tomos, lo deja muy claro y con una extensa documentación. Y además, que me recuerda en esa última frase que he leído de don Antonio, de los españoles se sienten españoles no porque están en, sino porque son de. ¿Y desde cuándo son los españoles de España? Pues mire, tanto Menéndez Pidal como Domínguez Ortiz, como Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la Segunda República en el exilio, no creo que muy franquista ni nada parecido, todos coinciden en que desde el siglo I la conciencia de España existe, y es un hecho, lo hablan Estrabón, lo habla Tito Livio. La Segunda Guerra Celtíbera nace por un mero hecho ideológico, es decir, no es el conflicto de Segueda, que es lo que inicia una muralla, el conflicto en una muralla de la Primera Guerra Celtíbera, no. Es Viriato quien visita Numancia y llama a la rebelión como hispanos contra un enemigo exterior, que en ese momento es Roma. Y desde ese siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, que gracias a la romanización hay una identidad hispana. Vemos cómo el Concilio de Toledo del año 589, en el mundo cuando los visigodos están gobernando, que teniendo el poder se tienen que hispanizar porque si no, no funciona el reino. San Isidoro de Sevilla ya lo proclaman en el año 625. O España, la más maravillosa de las naciones, escribe San Isidoro en el año 625, cuando toda la península está ya unificada e incluso parte del norte de África como correspondía a la antigua provincia romana. Y también la realidad de la Edad Media es también una realidad de identidad española, aunque evidentemente no tiene la fórmula de la nación-estado, es una otra versión. Pero Jaime I, cuando va a Aquisgrán e intenta ser emperador, no dice, bueno, no lo hemos conseguido, hemos dejado alto el pabellón de Aragón. No, dice, hemos dejado bien alto el pabellón de España. Cuando un rey de la comunidad cristiana dentro de la península sale fuera, sabe perfectamente que le consideran español y son españoles. Entonces, esa tergiversación total de la historia que se está produciendo en las autonomías es algo totalmente diagnosticado por esta gran obra que es el Discurso de la República. Y bueno, a partir de aquí hemos querido dar unas pequeñas primeras pinceladas simplemente para ver la enjundia y que este libro está vivo y lo demuestra incluso el último descubrimiento, como ya hemos comentado anteriormente, don Antonio, sobre el nacionalismo y el estatalismo. Y vamos a irlo cada semana ampliando, investigando, desmenuzando. Muchas gracias, queridos amigos de la Radio Libertad Constituyente. Muchas gracias, doctor Lesmes Duque, por su participación. Gracias por invitarme. Que no sea la última. Y buenas noches aquí a 8.000 kilómetros desde la que fuera la capital del centro de la hispanidad hace algunos siglos.